Martínez para tratar un tema más que interesante. Estamos preguntando, Aye, ¿cómo conociste a tu pareja? Así que estamos abriendo el mensajero, en un ratito lo vamos a leer. En un ratito les leemos, a ver, bueno, si ha sido de forma virtual, presencial o cómo, en qué circunstancia, en qué contexto han conocido a sus parejas. La saludamos primero a Anabela. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen miércoles. Ay, ¿cómo andan? ¿Todo bien? bien? Todo bien. ¿Cómo estás vos? Súper bien. Re bien. Y aparte que los miércoles tienen un toque especial, Sí. porque vengo acá, es como que no puedo arrancar más. Y la recuperamos a Aye, mirá, esta Volví, semana. ¿viste? Sí. Así. ¿Te das cuenta? Sí. Nos abandonó Sí. justo en temporada picante. Es verdad. Pero los escuchaba en mi casa, ¿eh? Ah, viste, estaba esperábamos la atenta. preguntita, el sticker de Sí, preguntas. sí, sí. Le sugerí algunas, de que sí, yo por hablen supuesto. de esto. Bueno, Sí, estuvo muy activa. Acá estoy. Participando en la columna firmemente. Muy bien. Bueno, y hoy tenemos un tema muy de actualidad, podríamos decir, Ana, que quizás Sí. tendremos que poner un poco en contexto, porque se trata de esta nueva forma de vincularse y que principalmente se dan en jóvenes y adolescentes y a través de las redes sociales, ¿no? sí, sobre todo por algunos términos que han comenzado a utilizarse, sobre todo en redes sociales, porque hoy decíamos, la tecnología hoy atraviesa todo y las redes sociales son hasta más importantes que la vida real para algunos, ¿no? Sí, pasa a ser parte de esa realidad que para nosotros o desde algunas generaciones no era una realidad, sino que era un complemento, era una modalidad, era una vía para. Ahora es un componente fundamental en la realidad, porque es desde ahí donde muchos de los vínculos se inician, se fortalecen y permanecen en función de las redes, de la comunicación, de ese tipo de espacios, ¿no? Y hay una serie de términos que Sí. estuvimos ahí recolectando y que se utilizan mucho. Y yo se lo planteé el tema porque estuve en una reunión donde estaban contando una serie de situaciones y yo conté una de mis experiencias y me dijeron, ¿te hicieron love bombing? ¿Qué? Digo yo, ¿me hicieron qué? Y ahí surgió esto de, bueno, la terminología que se utiliza para describir determinadas situaciones, ¿no? Sí, es como ponerle concepto a cosas que pasaban, ¿no? Yo siempre digo esto del gosteo, por ejemplo, es algo que pasó siempre, Claro. pero empezamos a como darle mayor entidad cuando se le pone el concepto. Como todo, cuando se le pone un nombre tiene más entidad, tiene hasta cierta explicación, por más que no esté de acuerdo con algunas Claro. explicaciones, tiene como otro fundamento. Entonces, esto de son muchos términos de redes sociales de nuevas generaciones, pero que traen situaciones que pasaban siempre. Claro, que por ejemplo, vamos con algunos de ellos que son los más conocidos. Me Sí. parece que el gosteo es uno de los más conocidos, ¿no? Sí, el gosteo es el más ¿Qué conocido. significa? No solo que es más conocido, es el que se viene hablando hace más tiempo. A ver, que está en el top. Claro, se viene hablando, es como que ya muchas personas como nos hemos referenciado con algunos conceptos en relación al gosteo y tiene que ver con esa persona que desaparece, tenés una relación con esa persona, desaparece y tiene como la característica fundamental que no da explicación alguna de esa desaparición. Por eso es como fuerte por el hecho de que no sabemos por qué. Y generalmente, como en cada relación, siempre nos hacemos una pregunta. ¿Qué hice? ¿Qué habré hecho mal? ¿Qué no le gustó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces tiene como esta característica de falta de responsabilidad afectiva porque no hay una explicación, no se dice nada. Es más, cuando se intenta contactar a la persona ya quizás no está en redes o no contesta o clava el visto. Tiene como esa indiferencia total y la característica de no dar explicaciones. Claro, desaparecen. Después tenemos esta que yo decía, love bombing, ¿no? Eso también sucede. Eso tiene una tendencia como más de patología porque consultan mucho. Eso se da en las relaciones en donde una persona bombardea de amor, de mensajes, de atenciones, de halagos, de presencia, en cierto punto, a otra persona, pero tiene una finalidad, una intencionalidad, que es que ese vínculo afectivo se forme rápido, se consolide y que yo pueda tener un acceso a la manipulación de esa persona, ¿no? A esa afectividad. Como no tiene bases firmes, ¿no? Pero tiene como un exceso de un montón de atenciones. Cuando alguien te cuenta, no, pero es súper detallista la persona, me manda mensajes, me saluda de buen día, tuvo una atención para el mes. Cuestiones que son como muy fuertes. Son muy intensos. Muy intensos y que a veces se confunde con demasiado interés y
muchas veces venimos carentes de un montón de situaciones y nos encontramos con un vínculo de estas características, es muy difícil no aferrarse. Es muy difícil no decir, ay, qué bueno lo que me está pasando. Pero tenemos que entender que siempre tiene esa finalidad de que ese vínculo se forme rápido con una intencionalidad de después manipular a la persona. Eso tiene que después se reduce esa intensidad. Claro. Se reduce esa intensidad y yo quedo con esa sensación de vacío o con esa sensación de que pasó para que esto no esté más. Me parece que algo tuvo que haber pasado. Y después la persona, si tiene esta tendencia a la manipulación, empieza a jugar con eso. No, bueno, por ejemplo, nunca se responsabilizan, un poco proyectan la responsabilidad de la otra persona, que porque la otra persona hizo tal cosa, o cuando yo te regalé eso no te vi como muy entusiasmada, entonces dije, bueno, la verdad que no lo voy a volver a hacer. Tiene siempre una intencionalidad de manipulación y después, sobre todo, de responsabilizar al otro y no hacerse cargo de esa situación. ¿Eso tiene en el lapso de algún tiempo estimado o no? Generalmente se da en un mes, 2 meses, pero generalmente a las 3 semanas uno ya tiene ese vínculo afianzado. ¿Sí? Porque es como, y te vas a dar cuenta cuando alguien te lo cuenta, porque te decir, todo fue muy rápido, muy intenso. Al principio me daba como desconfianza y yo decía, bueno, voy a ver si realmente esto se sostiene, y como se sostiene como muy frecuente, con detalles y con cuestiones que tienen que ver con lo intenso, con lo cotidiano, con lo que a mí me gusta, con los intereses. Tiene como todo un tinte de manipulación. Que no digo que esté mal que en una conquista uno utilice todas las herramientas a disposición, pero cuando tenés una finalidad de este tipo, no está bueno. Claro. Y después, el tercero que elegimos para hoy también, que tiene un nombre que, digamos, es la persona que desaparece, deja de tener el contacto directo, pero cada 2 por 3 aparece de alguna manera. Orbiting. Claro, que en redes sociales es muy frecuente con un me gusta, con un like, con alguna aparición por algún lado de las redes sociales. Sí, eso también siempre existió, ¿no? Esa persona que como que gira alrededor de nuestra órbita, pero que no hace ninguna aparición concreta. No hay rastro de intenciones ni de compromiso, ni de presencia, ni de algo que tenga que ver con la frecuencia en sí, pero sí está alrededor. Y sobre todo ahora que se utiliza como herramienta, no como para vincularse, es a través de las redes sociales. Antes se daba cuando una persona iba al boliche, había miradas, no se accionaba, no se decía nada. Bueno, pero esto también tiene esa intencionalidad de girar alrededor sin hacer ningún acto de presencia, ninguna acción concreta, simplemente aparecer o por redes sociales o cuestiones que tengan que ver con los me gusta, con las publicaciones, con pequeños llamados de atención, para que uno no borre de la órbita a la otra persona. Tiene una intencionalidad encubierta. Yo no quiero generar polémica, pero antes de plantear este tema, hablé con 2 mujeres, que por supuesto que vamos a tener en reserva, quienes eran y me dijeron, buenísimo el tema, me encanta, porque a mí me lo hicieron un par de veces. Ahora la pregunta es, ¿estos suelen hacerlo más los hombres que las mujeres? Estadísticamente Sí, yo obvio. no quiero generar rispideces entre géneros, pero es real. Ah, sí. Es real, Lo hacemos porque más los hombres. sí, lo hacen más los hombres. sin H y con B corta. Sí. Tremendo. Se hace, se repite, y no solo eso, sino que se adquiere como esta modalidad de cierto disfrute, ¿no? De víctima en víctima, o de hice esto y me salió bien, lo vuelvo a hacer, y no, pero yo la verdad que no quiero compromiso. En una oportunidad nosotros hablamos la importancia de la responsabilidad afectiva. En todas estas formas de vincularse nuevas no hay responsabilidad afectiva, porque hay una intencionalidad individual, y siempre que uno se vincula tiene que entender que hay una intencionalidad compartida. No puede ser la misma, pero sí del vínculo, quizás las formas van a ser distintas, yo sin compromiso, la otra persona quisiera otra cosa, y ahí se clarifica. Si ambos están de acuerdo, por más que después revean esa forma de vincularse,
se contempla esa intencionalidad, pero en esta forma, en estas 3 que nosotros hablamos y las otras que por ahí movimos en redes, Sí. no hay una intencionalidad compartida, no hay una formación de un vínculo concreto, es un beneficio individual. Ujú. Claro. Digamos, como se decía antes, te pintaron pajarito en el aire. Sí, desde En que todas estas salió formas. pero bueno, Y está el eso- zombing, que es otra de las formas que habíamos planteado también, Sí. que es cuando aparecen después de mucho tiempo con un hola, ¿cómo estás? Hola, Hola, apareció. perdida. No, yo creo que prefiero que me gosteen a que aparezcan así, porque esa es posterior al gosteo, porque la persona desapareció. Después vuelve a aparecer y no da ni una sola explicación de que por qué desapareció en su momento. Por eso creo que es peor, porque es un hola perdida o perdido que tiene la intencionalidad de retomar el vínculo, pero sin ninguna explicación de lo que sucedió. Claro. ¿Y Entonces- qué hay que hacer en todos esos casos? Yo creo que en todos esos casos, primero estar alerta, porque hay cuestiones que tienen que ver con, lo hemos hablado acá también, las red flags, las banderitas rojas también indican. Bueno, si yo estoy viendo que todo está muy lindo, pero me parece demasiado intenso, frenar un poco esa cuestión, no el disfrute, sino que frenar un poco esa intensidad como para ver si esto se puede llegar a mantener en el tiempo. Yo creo que el tiempo también es un criterio importante y hay que tratar de distribuir un poco estas conductas. El gosteo es lo mismo. Si yo me estoy dando cuenta que no hay una respuesta del otro lado, no hay un ida y vuelta, una interacción, no hay una explicación, también dejar de insistir, ¿no? Porque el silencio es muy claro, es una respuesta muy clara. Entonces, como que estar muy alerta, o sea, entiendo que esto hace que uno se desconecte un poco de los vínculos, pero me parece que estas formas de vincularse requieren un poco de atención, porque después quedamos con sensaciones que no están buenas, con síntomas que no están buenos, Claro. o lo repetimos con otra persona eso que nos hicieron, o nos quedamos muy mal y tenemos miedo a volver a vincularnos con alguien más. Claro. Entonces- Entonces, hechos y no palabras. Claro, hechos y no palabras, porque realmente todo esto tiene que ver con promesas o con cuestiones que son no sostenidas en el tiempo. Y hay veces que hay que darle tiempo a los vínculos para ver si son genuinos y si realmente tienen bases. Y si no, ya está. En resumen, tenemos que darle la razón entonces a nuestros padres, madres, abuelos que dicen, bueno, entonces el amor en tiempos modernos son bastante livianitos, digamos. Súper livianos, súper livianos. Livianos y desimplicados, porque la desimplicancia tiene que ver con esto que es necesario en los vínculos. Entonces yo quiero vincularme, pero no estamos hablando de compromiso ni nada, pero no me vinculo desde esa responsabilidad que del otro lado hay un otro que tiene necesidades, intereses, que tiene emociones, que le suceden cosas y eso hace que yo me desimplique de muchas acciones. Entonces pensar que cada acción que tengo tiene una consecuencia en mí y en el otro y que tranquilamente otra persona lo puede hacer conmigo. Vamos a seguirlo el próximo miércoles. El próximo miércoles nos quedaron un par de conceptos afuera. Sí, sí. Es un tema bastante amplio. Bastante amplio Sí. y pues sabes que en la segunda tanda de los otros conceptos que después hablaremos, había muchas personas que lo conocían y yo pensé que se iban a quedar más que nada con los más habituales, Con los estos más que mencionamos. conocidos, con los de hoy y había muchas personas que contaban experiencias en relación a eso o justamente estuve hablando con una amiga de este tema y me parece que como que están muy buenas las experiencias para que las compartamos. ¿La seguimos la próxima semana? Las seguimos. Gracias, Ana. Gracias.